con las condiciones que tenemos en el laboratorio, la verdad es muy, no es muy ¿no? No es muy cómodo, les diré. Pero esperemos de que esta sesión de manera virtual la voy a grabar también y bueno, pues la voy a compartir con ustedes para que también con más tiempo ustedes puedan revisar, ¿ya? Esta sesión básicamente va a tratar de lo que viene a ser la herencia, que es una propiedad de la programación orientada a objetos. Es uno de los pilares, un pilar muy fuerte, muy importante dentro de lo que viene a ser este paradigma. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que ya, bueno, aquellos que no están pasando conmigo cátedra, seguramente ya a estas alturas ya han debido de ver lo que viene a ser la evidencia simple, ya, o por lo menos la parte teórica. Nosotros esta mañana hemos entrado a esta parte teórica, hemos abarcado algunos conceptos, algunos eh, eh, explicado acerca de, ¿no? de los tipos de clases que podemos encontrar, un diagrama, que había sido un diagrama jerárquico, ¿no? Cómo se representa la relación de herencia, conceptos de generalización, especialización y bueno, pues, y también los tipos de acceso con respecto a los atributos, ¿no? Entonces, aquellos que no pasan conmigo cátedra, estoy bien seguro que ya han debido de entrar, ¿no? A lo que viene a ser la herencia simple. Así que ahora nos toca hacer la parte práctica, ¿ya? La parte de entrar ya a codificar, ¿no? A partir de un diagrama jerárquico en el cual existe la herencia, vamos a codificar, vamos a realizar un programa, ¿ya? Y vamos a implementar lo que viene a ser la herencia simple, ¿de acuerdo? Vamos a ver en esta ocasión. Lo que sí sería importante que ustedes también me puedan mencionar es en qué lenguaje de programación gustarían de que hagamos este ejemplo. ¿Lo hacemos en Java? ¿Lo hacemos en C Sharp? ¿En qué sugieren ustedes? Ahora, obviamente, si nos queda tiempo, vamos a hacerlo en el otro lenguaje, pero inicialmente podemos comenzar ya en un lenguaje de programación. ¿En cuál quisieran realizarlo, muchachos? En Java League, por favor. Java, C Sharp, hay varios comentarios. Ya, ¿saben? Haremos algo. Votaremos. Ya, vamos a votar. A ver, vamos a votar. Alcen la manito, ya, alcen la mano aquellos que gustan hacerlo eh, en Java. A ver, los que gustan que este ejemplo inicial lo hagamos en Java. Hay 32, me estoy anotando. 32 para Java. ¿Ya? 34, dice. A ver, vamos a ver, voy a volver a ver. ¿Dónde estamos? 34, ok. 34. 34. ¿Eso es lo último? Sí, ¿no? A ver. 35. 35, lo último. Ya. 35 para Java. Y ahora, bajen la manito. Y ahora vamos a ver. Yo voy a bajar, creo que puedo bajar todas. Sí, listo. Ya. Y ahora los que gustan que hagamos en C Sharp. ¿Cuántos? A ver, alcen la manito para C Sharp. C Sharp, solamente hay, ¿cuántos? De acuerdo, esto hay 13. Uy, 13 C Sharp. 11, no, 13, ¿no? Ya. Es decir, que solo estamos 48 en este Meet. No, joder, en este Meet estamos como 68, ¿no? Faltan 20 más ahí. Ya. Ya, está bien. 35. Estamos como más de la mitad también, ¿no? Casi alrededor de la mitad. Ya. Este ejemplo entonces inicial, obviamente les voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la herencia. Este ejemplo inicial que vamos a realizar a continuación, lo vamos a hacer en Java, ¿ya? Y si nos queda tiempo, ¿ya? El mismo ejemplo o otro, si
si fuera el caso, ya, como les digo, dependiendo del tiempo, lo podemos hacer en C Sharp, ¿de acuerdo? Entonces, comenzaremos entonces, muchachos. No sé si alguien tiene alguna sugerencia más. Walter, la manita, su manito es eso, ¿no? Ya, listo, muchachos. Entonces, comentarles lo siguiente, un pequeño resumen de lo que viene a ser la herencia. Ya, a ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, Lick. ¿Todos? ¿Me confirman? Sí, licenciado. Ya. Muy bien. Bueno, la herencia es una propiedad de la programación orientada a objetos que básicamente consiste en definir nuevas clases a partir de clases ya existentes, ¿no? Es decir, clases que ya existían nos servirían ahora para poder crear nuevas clases, ¿no? Nuevas clases. Y las nuevas clases que vamos a crear, obviamente, van a heredar todo lo que tenían las clases que ya existían anteriormente, ¿no? Las clases a partir del cual hemos definido estas clases van a heredar todo lo que tienen, excepto constructores. En esta imagen podemos observar un diagrama de clases. A este diagrama de clases se denomina diagrama de clases jerárquico. ¿Por qué? Porque en este diagrama podemos observar una jerarquía de clases. Y esta jerarquía se puede observar gracias a esta relación de herencia, que se representa por medio de una flecha, como el caso de acá, ¿ya? Esta flecha obviamente tiene un sentido, ¿ya? Tiene un sentido. Y siempre apuntan a una clase, el cual se denomina clase padre o clase base. Hay varios nombres que se les da, les diré. Entonces, fíjense, en este diagrama podemos tener lo siguiente. Esta primera clase de acá la vamos a denominar clase padre, tiene otros nombres como por ejemplo clase base, superclase. Son nombres que se le da a esta primera clase porque a partir de esta clase nosotros podemos llegar a definir nuevas clases, como en el caso de acá. Hemos definido la clase B y la clase C, ¿no? A partir de la clase A, a partir de la clase A. Por esa razón a esta se denomina clase padre, ¿no? Y estas de acá se les denomina clase hijo o clase hija, pero también tiene otros nombres, como subclase, clase derivada, clase extendida. Entonces, hay varios nombres que se les da, ¿ya? Es más, en algunos casos, esta clase hijo o hija puede tener hasta un otro rol, y ese otro rol puede ser que a su vez esta misma clase sea clase padre, ¿no? De alguna otra clase, como en este caso, la clase C, muy aparte de que sea clase hijo o hija, a su vez también es clase padre, porque a partir de esta clase C se ha llegado a definir la clase D, ¿no? Entonces, la clase D es una clase hijo o hija que tiene como padre a la clase C. Ahora, la herencia, ¿en qué consiste? Resulta que las clases hijo o hija van a heredar todo lo que tiene la clase padre. Todo, heredan todos los atributos y heredan todos los métodos que la clase padre ha definido, a excepción de los constructores. Los constructores no se llegan a heredar. Los constructores sí pueden ser utilizados por las clases, por las clases que tienen el rol de hijo o hija, por si acaso, ya no se llegan a heredar, pero sí podemos utilizar los constructores ya de nuestra clase padre. En este caso, la clase B y la clase C pueden hacer uso del constructor que se ha definido en la clase A. En el caso de la clase D, esta clase D es una clase hijo-hija y puede utilizar el constructor de la clase C, ¿no? De la clase C, que es su clase padre, pero no de la clase A, porque no es su padre, no es su padre, sino la clase C es el padre inmediato, si ustedes quieren, ¿ya? Únicamente puede utilizar ese constructor, pero no el de la clase A, ¿ya? Ahora, la clase D va a llegar a heredar todo lo que tiene la clase C. ¿Y qué es lo que tiene la clase C? La clase C tiene estos atributos y este método, ¿cierto?
Además de que ha heredado estos dos atributos de la clase A y este otro método que lo ha heredado ¿de quién? De la clase A. Todo eso va a llegar a heredar la clase D. Y el constructor no se llega a heredar, porque si se heredaría, el constructor de la clase A también lo recibiría D. Pero en este caso no ocurre eso. Por esa razón, les decía, en la herencia se hereda todo, atributos y métodos, con excepción de ¿qué? De los constructores. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? ¿Qué más? Que en un diagrama jerárquico se puede observar los siguientes conceptos: la especialización y la generalización. La especialización siempre va de algo general, ¿no?, hacia algo particular o concreto. En un diagrama jerárquico se puede ver ese comportamiento. Y lo mismo si vemos de abajo hacia arriba. Podemos ver una generalización a partir de ¿qué? De una especialización. ¿Ya? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que de algo específico podemos llegar a finalizar algo general. ¿Ya? Y eso es cierto, en un diagrama jerárquico nosotros podemos ver siempre de algo bien amplio y se finaliza en algo particular, en algo más concreto y específico. Y si vemos nuestro diagrama de abajo hacia arriba, va a ser de algo específico y particular a algo general. Ya enseguida les voy a mostrar en un ejemplo. ¿De acuerdo? Además de que en un diagrama jerárquico como en este, donde existe herencia, estos dos términos, es un o es una, se utiliza mucho para ver si las clases que ustedes han identificado, han diseñado, son correctas dentro de un contexto, ¿ya? Dentro de un contexto de trabajo, ¿de acuerdo? Y por último, no se olviden, por favor, el uso de la flecha para representar la herencia. Y siempre, siempre, las flechas parten de las clases hijos o hijas y apuntan al padre, siempre. En este caso, fíjense, la clase B y C apuntan a la clase A. ¿Eso qué significa? Que la clase B tiene como padre a la clase A, que la clase C tiene como padre a la clase A. Eso significa esta relación de herencia, esta flecha. Y lo mismo ocurre acá entre la clase D y la clase C. La clase D apunta con una flecha a la clase C. ¿Esto qué significa? Que la clase D tiene como padre a la clase C. Eso significa. Entonces, la orientación de la flecha es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes, por alguna razón, cambian el estilo o, bueno, pues, el sentido de la flecha? Probablemente lo cambien y ocurra algo como esto. ¿Mm? Puede ocurrir, se puede dar el caso. Pero ¿esto qué significaría? Que la clase A es clase hijo o hija de la clase B, ¿no? O, si quieren entenderlo así, que la clase A tiene como padre ¿a quién? A la clase B. Entonces, la flecha, la orientación, dice mucho, ¿ya? Entonces, uno puede interpretar de esa forma, que la clase B es clase padre de la clase A. ¿Ah? Entonces, a tener mucho cuidado con el uso de las flechas. No es simplemente poner la flecha donde uno, digamos, mejor le parezca, no. Eso tiene un sentido y obviamente ese sentido también va a permitir que alguien interprete ese diagrama. Y es más, si le dan a un programador, el programador lo único que va a ver es el diagrama, va a ver el sentido de las flechas y listo, ya va a saber quién es el padre, quién es el hijo y listo. Directamente a codificar. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con el sentido de las flechas que representan la herencia. Acá tengo un pequeño ejemplo, y este ejemplo, fíjense, es lo que concierne a la clase mueble, la clase ropero y mesa. Podemos observar que tenemos a la clase, como clase padre, a la clase mueble, ¿ya? Y como clases hijo o hija tenemos a la clase ropero y la clase mesa. Esto, obviamente, dentro de un contexto de muebles, ¿no? Muebles, ¿de acuerdo? Entonces, la clase ropero y la clase mesa tienen como padre a la clase mueble, ¿ya? Y nuevamente acá,
podemos advertir lo siguiente. Piense, si este diagrama jerárquico, ¿no?, ya diseñado, ¿no?, como el que estamos viendo, vamos a poder advertir este concepto, ¿no?, que de algo general, que viene a ser mueble, ¿no?, como un conjunto, ¿no?, de muebles donde tenemos una infinidad de muebles, ¿sí?, entre estos la clase ropero y mesa, vamos a poder advertir esto, ¿no?, que de algo general se ha comenzado y se ha finalizado en algo específico, algo particular, que en este caso viene a ser la clase ropero y la clase mesa, ¿no? Entonces, ropero y mesa son muebles ya más particulares que simplemente llamar mueble. ¿Mm? Cada clase, bueno, esto es en el sentido de ver de arriba hacia abajo. Ahora, si vemos de abajo hacia arriba, resulta de que tenemos este comportamiento. De algo específico, de algo particular, concluimos en algo general, algo amplio, muy abierto, ¿no?, que viene a ser mueble. ¿Ya? Tomen en cuenta estos dos aspectos porque de alguna forma cuando ustedes diseñan su diagrama jerárquico tuvieran que ver más o menos ese comportamiento, ¿no? De algo general, algo específico, o de algo específico, algo general. ¿Ya? Cada clase define sus propios atributos, como en el caso de la clase mueble, define sus propios atributos, material, color y precio, que seguramente estos atributos, además de estos métodos, como ser, por ejemplo, el método mostrar, lo van a heredar las clases hijo o hija, como ser ropero y mesa. Es decir, que en la clase ropero se va a llegar a heredar estos tres atributos y este método más. ¿Ya? Y en la clase mesa ocurre lo mismo. Va a llegar a heredar todo lo que tenía la clase mueble, con excepción de ¿qué? De los constructores. Además de haber heredado estos atributos, hay que identificar ya algunos atributos adicionales. ¿Para qué? Para que de mesa ahora podamos simplemente referirnos a mesa, ¿no? De mueble, mejor dicho, de la clase mueble, podamos ahora llegar a definir la clase mesa. Si no logramos identificar atributos, ¿ya? Seguramente va a heredar todo lo que tenía mueble y bueno, es como si tuviésemos la clase mueble, pero con otro nombre, ¿no? Entonces, ahí sería como que un trabajo insulso, ¿no? Entonces, se supone que si ustedes han definido una clase hija o hija a partir de una clase padre, tienen que identificar algunos atributos para que de lo general lleguen a algo específico, como el caso de una mesa. Fíjense los atributos que se han identificado acá. En el caso de mueble es material, color y precio. Y en el caso de la clase ropero, que es una clase hijo o hija, se han identificado también este par de atributos como ser el número de cajas del ropero y el número de cuerpos del ropero. ¿Mm? Y en el caso de la clase mueble se han identificado tanto forma de la mesa y el número de patas que tiene esa mesa. ¿Ya? Entonces, de algo general, como ser mueble, se ha llegado a algo específico, ¿no? Todo lo que se ha definido acá arriba lo van a heredar automáticamente ropero y mesa. ¿Ya? Así también como esto tengo este otro ejemplo, donde tenemos acá bajo un contexto del material de escritorio. Fíjense, tenemos la clase producto como algo bien amplio y bien general. A partir de acá se define la clase material escolar, ahí es algo más específico, ¿no? Material escolar. Y aún así, material escolar sigue siendo amplio, ¿no? Sigue siendo amplio. Pero a partir de acá podemos definir estas clases, como por ejemplo la clase cuaderno, la clase goma y la clase lápiz, que es algo más específico, ¿no? Más específico. Pero si se dan cuenta, incluso a partir de acá, podemos seguir extendiendo, ¿no? Podemos definir todavía clases, nuevas clases, ¿no? Es decir, definir clases hijo o hija a partir de alguna de estas clases. En el caso de los lápices, si se han dado cuenta, hay diferentes tipos de lápices, ¿no? Diferentes tipos. De las gomas también pueden haber diferentes tipos de gomas. La idea sería más o menos, ¿no?, llegar a definir una nueva clase con algún otro nombre, ¿no? Pero que venga de lo que vienen a ser las gomas, ¿no? Y lo mismo ocurre en los cuadernos.
¿no? Pero acá tenemos herencia simple. ¿Cómo podemos identificar la herencia simple? Podemos identificar básicamente, ¿no? A partir de cuántos padres tiene. En una herencia simple, la cantidad de padres como máximo tiene que ser uno, ¿no? Entonces, fíjense, cuaderno tiene como un único padre a material escolar. Goma también tiene como un único padre a material escolar. Y lápiz tiene como un único padre a la clase de material escolar. Entonces, acá hay herencia simple. Y a partir de material escolar también podemos observar de que tenemos un único padre como ser producto, ¿cierto? Entonces, es un único padre. Por lo tanto, hay herencia simple. Puede haber herencia múltiple, y la herencia múltiple es muy similar a la herencia simple, salvo con la siguiente diferencia. En la herencia múltiple dice que una clase, hijo o hija, puede llegar a tener a más de un padre, ¿ya? A más de un padre. Es decir, que pueden haber, ¿no? Que una clase hijo o hija puedan tener 2 padres, 3 padres, 4 padres, ¿no? Entonces, a partir de toda esa cantidad de clases padre, han dado origen a una nueva clase, ¿no? Ya como denominado clase hija, ¿no? Clase hijo o hija, ¿ya? Y en este caso, no hay herencia múltiple acá, todos son herencia simple, ¿ya? Hay un detalle más, que los atributos de las clases padre, sí o sí, hay que definirlas como protegido, ¿ya? Acá tenemos, fíjense, todos están con el tipo de acceso protegido a excepción de marca, ¿no? En la clase material escolar también es una clase padre. Todos sus atributos están como protegidos a excepción del color. Y las clases cuaderno, goma y lápices son clases hijo o hija. Son clases definitivas porque ya no tenemos más, ¿no? Herencia a partir de estas clases. Por lo tanto, los atributos simplemente se definen como privado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué como protegido y por qué no como privado? Resulta de que cuando ustedes definen un atributo como privado, como en el caso de marca, sus clases hijo o hija van a heredar todo. No importa el tipo de acceso, van a heredar todo. Solo que aquí viene un detalle, que todos aquellos que han sido definidos como protegidos en la clase materiales lo van a poder utilizar, es decir, va a ser accesible, va a ser visible y accesible de manera directa, inmediata. Pero cuando el atributo está definido como privado, como en el caso de marca, lo va a heredar material escolar, pero no va a poder verlo. O sea, va a estar como invisible, como oculto. Entonces, ¿cómo puedo utilizar ese atributo heredado? Resulta de que para poder utilizar este atributo que está con el tipo de acceso privado, voy a tener que utilizar métodos get o set para poder utilizar ese atributo, ¿no? Es un trabajito adicional más, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esa razón es preferible definirlo como protegido. Ahora, otra cosa es que alguien haya diseñado el diagrama y les han pasado así, ya con algunos protegidos y otros como privados. Entonces, nosotros, como programadores, lo único que vamos a tener que hacer es simplemente codificar, ¿no? El que ha diseñado habrá tenido sus razones para definirlos de esa manera, ¿no? Pero si ustedes van a definir sus propios diagramas jerárquicos, entonces, bueno, lo recomendable es que la mayoría sí o sí estuvieran como protegido, ¿ya? Bueno, acá simplemente les he puesto como ejemplo algunos como privado para explicarles, ¿no? Para que también se den cuenta de que no necesariamente todo tiene que ser como protegido. Puede haber algunos casos donde estén definidos como privados. Entonces, para poder utilizar esos atributos, necesariamente utilizarán getters o setters, ¿ya? Y bueno, por último, ¿qué pasaría si nosotros nos creamos un objeto de la clase cuaderno? Entonces, al crearnos un objeto de la clase cuaderno, este objeto va a tener estos atributos. Número de hojas, tipo de hoja y tipo de cuadrícula son atributos propios de la clase cuaderno. Pero, además, cuaderno está heredando todo lo que tenía material escolar. ¿Qué es lo que tenía material escolar? Sus atributos, que son cantidad, tipo de uso, color y tamaño. Además de que has recibido como herencia
precio, marca, tipo de material y nombre. Y eso también lo va a hacer heredar a cuaderno. Por lo tanto, fíjense, el objeto cuaderno tiene adicionalmente precio, marca, tipo de material y nombre. ¿Por qué? Porque su clase padre lo ha heredado de su padre, ¿no? Que en este caso vendría a ser producto, ¿no? Como en cadena ahí, ¿no ve? No es que cuaderno va a heredar de manera directa de producto, no. Hereda todo lo que tenía producto, pero de manera indirecta, ¿no? Por medio de su padre, ¿m? Que es material escolar. Y en el caso de la clase material escolar, si nosotros nos creáramos algún objeto de esta clase, resulta de que tiene sus propios atributos que son cantidad, tipo de uso, color, tamaño, pero además, ¿ya? Pero además ha heredado todo lo que tenía su clase padre, que son precio, marca, tipo de material y nombre, ¿ya? Hereda todo. Es más, aquí incluso, ¿no? Deberíamos de anotar los métodos que tenía definido, pero no va a heredar, no va a heredar constructores. Entonces, hay que tomar en cuenta, por favor, ese aspecto, ¿ya? Hereda todo, a excepción de los constructores. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a entrar entonces a un ejemplo práctico, ¿ya? A un ejemplo práctico y a ver... para que no sea muy largo, ¿cuál implementamos? ¿Les parece? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Implementaremos esto. Ya aquí tengo otro ejemplo, donde también hay herencia simple, y esto es en el contexto de personas, ¿no? Que trabajan en la carrera de informática. Y fíjense, a partir de una clase de nombre persona, vamos a definir la clase estudiante, la clase docente, la clase administrativo. ¿Ya? Y tenemos un término que se utiliza para ver si son correctos, ¿no? Cada una de estas clases, bajo este contexto. Estudiante es una persona, eso es correcto. Docente es una persona, también es correcto. Administrativo es una persona, eso es correcto. Ahora, persona es un estudiante, eso es cierto. Persona es un docente, eso es cierto. Persona es un administrativo, eso también es cierto. A partir de estudiante, fíjense, auxiliar de docencia. Estudiante es un auxiliar de docencia, eso es correcto. Y auxiliar de docencia es una, o mejor dicho, es un estudiante, también es correcto. ¿Mm? Entonces, esos términos me ayudan a ver si exactamente los nombres de cada clase son los adecuados. No vaya a ser que por acá aparezca, por ejemplo, no sé, un nombre de clase como ser, por ejemplo, celular, digamos. Entonces, gracias a ese término como ser es un o es una, podríamos validar si eso no es adecuado. ¿Ah? En este caso, fíjense, sería celular es una persona. No. Persona es un celular. Nada que ver, ¿no? Entonces, probablemente el nombre de esta clase no es el correcto o definitivamente la clase y todos sus atributos no son los adecuados. A ver, pues para esa razón se utiliza estos términos es un o es una. ¿Ya? ¿Perdón? Bueno, entonces vamos a implementar este diagrama. ¿Ya? Y para que no sea muy largo, solamente vamos a tomar en cuenta algunos atributos. Como por ejemplo, en la clase persona vamos a colocar nombre, carnet de identidad y puede ser año de nacimiento más. ¿Ya? Luego el resto, chao. En el caso de estudiante, ¿no? En el caso de estudiante, vamos a, fíjense, muy aparte de que vas a recibir como herencia nombre, carnet y año de nacimiento, estudiante define sus propios métodos, como por ejemplo el número de matrícula, la carrera y el número de materias que lleva este estudiante. Y en el caso de docente tenemos, ¿no? Como por ejemplo puede ser el número de materias que dicta, la especialidad del docente y puede ser el sueldo. ¿Mm? En el caso del administrativo, va a heredar nombre, carnet y año de nacimiento y además podemos definir tanto el cargo como el turno. ¿Qué les parece?
Entonces, acá tenemos herencia simple. ¿Ya? Herencia simple. Por el momento vamos a implementar solo hasta acá. Luego vamos a continuar con el resto. Vamos a poner un costito para... ¿Ya? Así. ¿De acuerdo? Entonces, esto en ese contexto. ¿Ya? Y esto es lo que vamos ahora a implementar, ¿no? Todo lo que hemos visto acá, estos conceptos, tipos de acceso de los atributos, los términos es una, la flecha de herencia, ¿no? Vamos a aplicarlo en un ejemplo, ¿no? Como les decía, ¿no? En clases, ¿no? Ahora vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Como dice ese youtuber, pongámoslo a prueba, dice, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en Java, como habían pedido, ¿ya? Hasta ahí, mientras voy inicializando a nuestro editor, no sé si alguien tiene alguna pregunta, probablemente alguna duda, alguna consulta. ¿Nada? Ok, entonces, abrimos el editor y lo vamos a implementar, ¿ya? Entonces, este es el diagrama y aquí está. Nos vamos a crear un proyecto, File, donde estamos, New Java Project. Le vamos a dar un nombre, en este caso, sesión, herencia. Simple. Aquí hay un detalle. ¿Saben? Los lenguajes de programación que estamos utilizando como ser Java y C Sharp soportan la herencia simple, pero no soportan la herencia múltiple. Es decir, que tanto Java y C Sharp ya no soportan la herencia múltiple, es decir, no se puede implementar la herencia múltiple, solo la herencia simple. Pero la herencia múltiple puede ser simulada, puede ser emulada, si ustedes quieren, con algunas clases, ¿no? Y hay algunas que se les denomina interfaces. Podemos simular ese comportamiento, pero esa simulación tampoco es al 100%. Ya tiene ciertas restricciones y todo eso. Entonces, así concretamente, herencia múltiple en Java y en C Sharp no hay. Ya no hay. Solamente herencia simple. Ahora, C++, ¿no? Sí soporta la herencia múltiple. Ya en C++ sí podemos implementar herencia simple y la herencia múltiple. ¿Ya? Pero estos dos lenguajes que estamos manejando no soportan la herencia múltiple. Así que eso ya nos da una idea de que en nuestra defensa solamente vamos a tener que implementar herencia simple. A menos que en una siguiente sesión les muestre cómo simular la herencia múltiple. Entonces, en nuestra defensa también podemos incluir esa parte. ¿Ya? Así que vamos a ver en su momento eso. Entonces, le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto, sesión, esto va a ser programación orientada a objetos, herencia simple, paralelo. ¿Listo? Finalizamos, nos sale este mensaje, esta es una nueva versión de Eclipse, bueno, ni tan nueva que digamos, pero acá me pide crear un módulo, que no necesitamos crear módulos, simplemente de esa forma. Y tenemos acá nuestro proyecto, y está vacío, no tiene nada. Aquí vamos a empezar a definir las clases, vamos a crear todas las clases que necesitamos. Clic derecho, New Class. Primeramente comenzamos con la clase persona, le decimos finalizar, luego vamos a poner el código obviamente. Clic derecho, otra clase que viene a ser la clase estudiante, ¿ya? Finalizar. Otro más que viene a ser la clase docente. ¿No? Y ponemos por último la clase administrativo. Listo. Y de paso, nuestro programa principal. Y de paso acá, ¿no? El main. Listo.
Ya tenemos todo, todas las clases, ahora hay que ponerle código, ¿no? Hay que ponerle código, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar con persona, vamos a comenzar, ¿ya? Y ahí vamos a definir los atributos que tiene la clase, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna preguntita, tal vez, alguna duda, consulta. Ya. Entonces comenzaremos y vamos a empezar con lo siguiente. Bueno, a ver, con la clase persona tiene 3 atributos. Los 3 atributos acá, si se puede observar, ahí, se puede ver, ¿no? Ahí. Fíjense que los 3 atributos que tenemos están definidos con el tipo de acceso protegido. Entonces acá colocamos el tipo de acceso protect de tipo string para el atributo nombre, nombre de persona. Protect tipo entero, carnet de identidad. Protect tipo entero, año de nacimiento. ¿Listo? Ya tenemos ahí entonces los atributos. Y ahora pasamos a los métodos. En los métodos, por ejemplo, podríamos considerar definir, por ejemplo, un constructor, ¿ya? Entonces nos vamos a definir un constructor. Para ganar tiempo, no se olviden, podemos generarlo, ¿no? Clic derecho. Y acá le vamos a decir, a ver, ¿dónde estamos? Source. Y acá, generar un constructor usando campos. Y acá nosotros definimos, ¿no? Qué es lo que vamos a parametrizar. En este caso, ¿qué les parece que fueran los 3? Nombre, carnet y año de nacimiento. ¿Ya? Y acá voy a seleccionar, voy a quitar este check que dice aquí, omitir la llamada al constructor por defecto, dice, ¿no? Ahorita la única clase es clase persona, no tenemos otras clases, digamos, antes que persona, así que, bueno, esto de acá lo vamos a quitar y simplemente le decimos ahora generar. Y listo. Ya tenemos ahí. Ay, perdón, creo que era al revés, ¿no? Era mantener nomás el check, ¿no? Porque si no, fíjense, me lo pone aquí el constructor. Ya como si la clase persona tuviera fuera clase hijo, ¿no? De alguna clase, pero nada que ver, así que bueno, y no he leído muy bien esa parte, ¿ya? Listo, muchachos, aquí está, fíjense, su constructor parametrizado de la clase persona. ¿Qué les parece, no? 3 parámetros y cada parámetro al atributo. Ahora aprovechamos también de definir su método, ¿no? Public void, voy a mostrar, ¿sí? Y acá empezamos a desplegar, ¿no? Los datos. Aquí vamos a colocar un salto de línea, diga datos persona. Y aquí vamos a desplegar. Y vamos a colocar inicialmente el nombre. Dis.nombre. ¿Eh? Por favor, para ganar tiempo. En vez de nombre, carnet de identidad. Aquí va a ser dis.ci. Acá va a ser año de nacimiento. Y aquí dis.año. Aquí está. Esta. Y aquí public, ¿no? Public, así. Esta. Fíjense que esta clase, la clase persona, si nosotros lo vemos bien, es como cualquier clase que hemos estado implementando hasta ahora, ¿no? Donde se definían los atributos, un par de constructores tal vez por ahí, un método mostrar. Es básicamente lo mismo, con la única diferencia, el tipo de acceso.
¿no? Nosotros le poníamos inicialmente privado, pero ahora le estamos poniendo protegido, ¿ya? ¿Por qué le estamos poniendo el tipo de acceso protegido? Porque la clase persona es clase padre de estudiante, de docente y de administrativo. Por esa razón, lo estamos definiendo como protegido. ¿De acuerdo? Hasta acá, por ejemplo, la clase persona ya está, ¿no? Finalizado. Es más, si quieren acá, ya podemos crearnos un objeto de la clase persona. Ahí está, darle sus datos, nombre. A ver, pongamos bien. La entidad, año de nacimiento. Agarramos el objeto persona y le decimos mostrar. Y vamos a ver que nuestro programa es funcional. Ahí está. ¿Qué les parece, no? Datos persona, ahí está Rubén, con esta identidad y este año de nacimiento. ¿No? Está funcionando nuestro programa, con lo más básico. Continuamos con la implementación. Ahora vayámonos a la clase estudiante. Aquí nos vamos a la clase estudiante. Y antes de que vayamos a aplicar la herencia, lo que vamos a hacer acá es definir sus propios atributos. Podemos observar, por ejemplo, que en el diagrama, a partir de la clase estudiante, no hay más clases derivadas. Por lo tanto, acá no hay más clases derivadas o extendidas o clases hija o hijos, entonces sus atributos deberían ser con el tipo de acceso privado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primeramente, implementamos la clase estudiante. ¿Ya? Todavía no estamos tocando aquí herencia, nada. Entonces ponemos private, de tipo entero, número de matrícula. 8, tipo string, carrera. Private, tipo entero, número de materias. Así. ¿Podemos definir constructores? Sí, podemos definir constructores. Entonces haremos eso. Source, generar constructor usando campos, o sea, los atributos. Y acá, por ejemplo, voy a parametrizar número de matrícula, número de materias y la carrera no lo voy a parametrizar. ¿Ya? Y ahorita todavía no estamos definiendo herencia. Ya no estamos definiendo. Así que este check que hace un momento lo voy a quitar, lo voy a mantener nomás, por favor. ¿Ya? Lo voy a mantener. Y ojo, les hemos quedado en que carrera, ¿no? Carrera no lo vamos a parametrizar. Entonces, con todo esto, fíjense, el constructor sería de esta manera. Solamente número de matrícula y número de materias, aquí está. ¿Y qué pasaría con carrera? Entonces podemos agarrar carrera y le asignamos un dato por defecto, que en este caso que sea de informática. Sí. Listo, nuestro constructor ya está definido. Podemos implementar el método mostrar. Public void mostrar. ¿Sí? Y acá empezamos a, ¿no? Obviamente, desplegar los datos. Para ganar tiempo voy a copiar todo lo que teníamos en persona. Vamos a cambiar algunas cosas de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos datos de, aquí va a ser estudiante. Donde dice nombre, vamos a colocar número de matrícula. Número de matrícula, un mensaje, y acá va a ser dis.número de matrícula. Y donde dice carnet de identidad, vamos a colocar la carrera. Y acá va a ser dis.carrera. Y por último, acá número de materias. Y acá hacemos referencia a ese atributo. Punto número de materias. Listo. ¿Ya? ¿Qué les parece? Ahorita no estoy tocando nada de herencia, por si acaso. Nada de herencia. Todavía no hay herencia aquí. Fíjense que si me dieran simplemente, ¿no? Me dan esta clase, la clase estudiante así. Imagínense, solamente así, ¿no? Me dan la clase estudiante.
Esto sería lo que ustedes tuvieran que hacer, ¿no ven? Definen sus atributos, definen su constructor, por defecto, parametrizado, dependiendo de qué necesiten. Y bueno, un método mostrar, y hasta ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, la clase estudiante está implementada. Pero ojo, aquí todavía no hay herencia. Ya no hay herencia. ¿De acuerdo? Aquí estamos. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a implementar la clase docente. ¿Ya? La clase docente. Chicos, un break, por favor, un minutito. Me estoy secando, no tengo agua. Ya, voy a tomar un vasito de agua, ya. Si no, se me voy a desmayar como esa presentadora, ¿no ves? De mi tela, así, me voy a desvanecer. Así que, por favor, un minutito, ya. Mientras tanto, vayan viendo lo que hemos implementado. Y aquí, sí. Aquí está, de la clase estudiante, de la clase persona, lo que hemos hecho, fíjense. Ahí pueden... Ahí. Listo, ya. Un minutito, por favor. Bueno, entonces, ya estamos avanzando gradualmente. Hasta ahorita no hay herencia. Ahora vamos a aplicar herencia, ¿ya? Ahora vamos a aplicar herencia entre estos dos, entre lo que viene a ser la clase persona y la clase estudiante, ¿de acuerdo? Estos todavía recién los vamos a implementar. Así que, a ver, veamos cómo viene a ser la herencia. Entonces, a ver, esto lo vamos a poner por acá. Ahí. Tenemos la clase persona y la clase estudiante. Es más, la clase estudiante debe estar ahorita, por ejemplo, ya listo para ser instanciada. Vamos a ver. Estudiante. Ahí está estudiante. Nos creamos un objeto. Estudiante. Y hay que enviarle, de acuerdo a esto, dos parámetros. Un número de matrícula, que puede ser, por ejemplo, 777-57. Y el número de materias, por ejemplo, vamos a suponer que esto es de un estudiante de primer semestre, la cantidad de materias que llevan, 7, ¿sí? 7 materias. Y luego vamos a mostrar los datos de ese objeto. Punto mostrar. Aquí todavía no hay herencia, pero veamos cómo está nuestro programa. Ejecutamos y listo. ¿Qué les parece? Datos persona, datos estudiante. ¿No? Y está bien, está funcionando nuestro programa de acuerdo a cómo los hemos implementado y qué datos. ¿Se acuerdan que de estudiante la carrera era por defecto? Aquí está, ¿ve? Informática. O sea que cualquier estudiante, cualquier objeto que vayamos a crear de la clase estudiante, todos estos van a ser de la carrera de informática. ¿No ven? Toditos. ¿Podemos definirnos algún otro constructor adicionalmente? Sí, se puede definir tranquilamente, ¿no? Los constructores que ustedes vean por conveniente, ¿ya? Ahora, aquí vamos a aplicar la herencia simple. Entre persona y estudiante, ¿no? De acuerdo a este diagrama, ¿quién viene a ser clase padre? ¿Jóvenes? ¿Alguno desea participar? Entre persona y estudiante, Persona, ¿quién viene a ser la Persona. clase padre? persona, La Lick. Persona. Muy bien, la clase persona. Ahora, ¿quién es la clase hijo o hija? En este caso, estudiante. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace esto en Java? Fíjense, primero hay que irse a la clase hijo o hija, en este caso a la clase estudiante. A partir de acá, nosotros vamos a utilizar en Java la siguiente palabra, extend. Extends. ¿Ya? Y a continuación se pone el nombre de la clase padre, que en este caso va a ser persona. ¿Verdad? Entonces, ¿esto cómo se lee? La clase estudiante es una clase extendida de persona.
¿no? Es una clase extendida. ¿Recuerdan los nombres que se les da? Aquí está, ¿ven? Uno de los nombres. Aquí está, ¿ven? Por ejemplo, a una clase hija se le da los siguientes nombres. Clase hijo-hija, subclase, clase derivada, o también se le da el nombre de clase extendida. Y eso, pues, en cierta manera, este término es bien adecuado. ¿Por qué? Porque a partir de clase A estamos extendiendo una nueva clase, estamos creando una nueva clase, estamos definiendo una nueva clase. Y en Java, obviamente, han optado por utilizar la palabra extends, ¿no? Que la clase estudiante es una clase extendida de persona. En otras palabras, para nosotros será la clase estudiante es una clase hijo o hija de la clase persona. ¿Ya? Entonces, acá en comentarios se los voy a poner. Aquí se pone la clase nombre, ¿no? Nombre de la clase hijo o hija. ¿Ya? Y a continuación acá se pone nombre de la clase padre. ¿De acuerdo? Así. ¿Ya? Y esta palabra extend es la que se utiliza, por ejemplo, en Java, ¿no? Entonces, la clase hijo y a continuación, después de la palabra extend, se pone el nombre de la clase padre. ¿De acuerdo? Siempre, en ese sentido. Cuidado, hagan al revés. Cuidado, se vayan a persona y aquí ustedes le pongan extends. Al hacer eso, ¿qué significaría? Que es como que, hace un momento les decía, ¿no? Es como que ustedes ya le han dado la vuelta a la flecha. ¿No ve? La flechita y obviamente estarían como implementando esto, ¿no? Que la clase A es hijo de la clase B. ¿No? En nuestro diagrama sería mejor verlo, ¿no? Aquí. Aquí. ¿Ya? Cuidado, le hagan al revés, les decía, y estén haciendo algo como esto. ¿Mm? Así. Y esto obviamente, ¿no? Dice que la clase persona es clase hijo o hija de la clase estudiante. La clase estudiante es padre de la clase persona. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Si le meten aquí un extend, estarían diciendo que la clase persona es clase hijo o hija de estudiante, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Bueno, entonces aquí nosotros ya hemos definido de manera correcta la relación, yéndonos a estudiante y colocando la palabra extend y el nombre de la clase. Listo. Ahora, una vez hecho esto, aquí vienen algunas cuestiones. Primero, que la clase persona tiene constructores. ¿No? Ha definido constructores. Lo hemos definido, ¿no? Por lo tanto, en la clase estudiante, sí o sí hay que utilizar ese constructor de la clase persona. Estamos obligados. Si no, es como en este caso, marco un error, ¿no? Y ahí fíjense qué dice, ¿no? Implícitamente, ¿no? De un constructor persona no está definida, dice ahí, ¿no? Entonces hay que invocarlo, hay que utilizarlo. Y lo vamos a utilizar, así que acá puede ser. Y para referirnos al constructor de nuestra clase base, de nuestra clase padre, ¿saben? Se utiliza la palabra super. Entonces anotamos super y eso hace referencia al constructor de nuestra clase padre. Entonces se pone super, fíjense, voy a abrir ahí y fíjense, ¿no? Está haciendo referencia al constructor persona. ¿Y qué significa? Que tenemos que enviarle 3 parámetros. ¿Ah? Aquí, nombre, carnet y año de nacimiento. Ahora, estos 3 parámetros los podemos anotar acá de manera directa, con valores predeterminados, como también los podemos parametrizar, los podemos enviar como parámetros, pero estos los podemos definir acá, en el constructor estudiante. Y una vez que recibamos el parámetro, lo podemos enviar al constructor. Podemos trabajar o jugar de esa manera. Entonces, si lo hacemos así, ¿qué les parece? Primero, aquí damos prioridad a los atributos de nuestra clase estudiante. A continuación, ahí vamos a dar ahora paso a los atributos que se supone que ya estamos heredando de quién, de persona.
¿Cuáles son esos atributos? Son nombre, casi les muestro al patrón. Ya. Son nombre, carnet y año de nacimiento. Entonces aquí, de tipo string, nombre, de tipo entero, carnet de identidad, y de tipo entero, año de nacimiento. Así. Y ahora, estos dos atributos, número de matrícula y materias, aquí ya estaban. ¿Se ubican? Y además que la carrera con un dato por defecto. Entonces, estos otros tres parámetros los vamos a enviar acá, al constructor de nuestra clase base. Ahí vamos a mandar, obviamente en el orden también que pide el constructor, ¿no? Acá, por ejemplo, dice nombre, carnet y año de nacimiento, en ese orden. Entonces, acá le vamos a enviar el parámetro nombre. Luego le vamos a pasar el parámetro identidad. Y por último, año de nacimiento. ¿Así? Y con eso desapareció el error. ¿Ah? ¿Qué les parece? Ya está, muchachos. Ahora, ¿por qué tenemos que utilizar el constructor? Porque se supone que de la clase padre ya hemos heredado algunos atributos, ¿cierto? O todos los atributos. Entonces, los constructores, ¿cuál es el objetivo de un constructor? Inicializar los atributos, ¿no ve? Que se ha definido en la clase. Y ahora que estamos en herencia, también tiene que lograr definir o asignarle valores a los atributos heredados. Entonces, que ese trabajo lo haga pues, el constructor. Y por esa razón nos obligan a utilizar el constructor de la clase padre. ¿Por qué? Porque este constructor es el que se va a encargar de inicializar a los atributos que ha heredado la clase estudiante, ¿no? Ha heredado nombre, carnet y año de nacimiento. Entonces, este constructor se va a encargar de inicializar esos atributos con estos parámetros. Si no hubiera esta posibilidad, jóvenes, ¿saben qué tuviéramos que hacer? Si no hubiera esto, tuviéramos que agarrar cada atributo heredado. Fíjense, nombre, ahí está, ¿ven? Ya está el atributo ahí que hemos heredado. Entonces, ahí tuviéramos que asignarle nombre, ¿sí? ¿Ven? Otra vuelta, carnet de identidad. Aquí está el atributo que hemos heredado. Incluso me dice de dónde hemos heredado, de persona. Y aquí tuviésemos que asignarle carnet de identidad. ¿Ven? Estoy perdiendo tiempo, ¿no ven? Año de nacimiento, ¿no? Con el parámetro año de nacimiento. ¿Ven? ¿Para qué vamos a hacer esto? Si ya tenemos un constructor que hace lo mismo y está en donde? En persona. Aquí está. ¿Ven? Nombre, carnet, y ya lo asignaba a los atributos. Entonces, en estudiante, ¿para qué vamos a volver a hacer lo mismo? Sino que simplemente llamemos a quién? Al constructor de nuestra clase padre, que ese se va a encargar de hacer todo ese trabajo. ¿Mm? ¿Ya les parece? Ahora, como han podido observar, ya hemos heredado todos los atributos de persona. Ahora los vamos a mostrar. Ahorita nuestro método mostrar, como ustedes observarán, fíjense, muestra matrícula, carrera y número de materias. ¿Cómo puedo mostrar los atributos heredados? Entonces, podríamos ir con la misma idea, ¿no? Con la misma idea de hace un momento. ¿Ya? De, por ejemplo, hacerlo uno por uno, ¿no? Aquí colocar entre un mensaje nombre y fíjense, como ya lo hemos heredado, simplemente es aquí, pues, llamar al atributo, nombre y listo. Pero si se dan cuenta, igual me voy a tardar porque tengo que mostrar nombre, carnet y año de nacimiento. Entonces, ¿para qué vamos a hacer ese trabajo? ¿No? ¿Para qué vamos a hacer ese trabajo? Sí, más bien podemos utilizar este método que hace ese trabajo, que muestra nombre, carnet y año de nacimiento. Y además lo hemos heredado, lo hemos heredado. ¿Y cómo podemos ver si lo hemos heredado? Simplemente colocando un dis, punto, y vemos si está ahí, ¿no? Aquí está, método mostrar. ¿Ah? Y fíjense, lo podríamos llamar de esta manera. Y con eso, por ejemplo, se supone que ya debería mostrar, pero vamos a ver que aquí ocurre un detalle. Fíjense, entonces, ya estamos utilizando el método mostrar heredado de quién? De la clase persona. Estamos utilizando el constructor que nos han obligado. ¿Por qué? Porque la clase persona, la clase padre persona, ya tenía constructor. Por esa razón, las clases hijo, sí o sí, tienen que utilizarlo. Y con esto, fíjense, vamos a ver ahora cómo es que nuestro programa funciona. Ahora,
En estudiante, no, bueno, recuerdan, ya hemos modificado el constructor, ya no tiene solo 2 parámetros, sino tiene 5 parámetros. Uno de esos, por ejemplo, es el nombre del estudiante. A ver, vamos a ver, aquí está, ¿no? Fíjense, tenemos aquí al nombre, después de materias, ¿no? Carnet y año de nacimiento. Entonces, aquí hay que modificar, ¿no? La forma como vamos a crear al objeto estudiante. Le daremos un nombre de estudiante. ¿Está bien? Elba Lazo, su apellido. Carnet de identidad. Y, ¿qué es el otro? ¿Qué era? Año de nacimiento. Así. Listo. Estamos hablando de estudiantes de una carrera, ¿no ven? Listo. ¿Qué les parece? Y ahora vamos a ver cuál es el resultado. Y aquí está el resultado. Ah, ya, aquí ha pasado algo. Ah, fíjense, algo raro, ¿no? Fíjense, hay una excepción, dice, un Stack Overflow, ¿no? Esto significa, fíjense, estudiante mostrar, dice, ¿no? Estudiante mostrar, todos en la línea 15, y eso debe ser exactamente aquí, línea 15, ¿no? Esa línea 15 me ha generado este error, ¿no? Me ha generado un error de Stack Overflow. Significa de que ha ocurrido una llamada a este método mostrar en reiteradas veces hasta que obviamente hay un límite y ese límite, bueno, pues se representa con este mensaje, Stack Overflow, pila llena, ¿no? Ahora, nosotros, por ejemplo, acá estábamos refiriéndonos al método mostrar heredado de quién, de la clase persona, pero resulta de que si nosotros vemos este método mostrar, este nombre método mostrar, también lo tenemos en estudiante, método mostrar. O sea, hay un método heredado que tiene el mismo nombre que nuestro método mostrar. En la herencia se va a heredar, o sea, lo hereda, estudiante va a heredar ese método, pero en el momento de llamar o utilizar los métodos va a dar prioridad a su propio método. Y noten que acá ha ocurrido eso, ¿no? Acá ha ocurrido eso. Fíjense, cuando hacemos this punto, podía haber utilizado los atributos, ¿no? Nombres ahí, porque los hemos heredado, pero me interesaba utilizar el método mostrar heredado de la clase persona. Si vemos acá, ¿ya? Solamente hace referencia al método mostrar de quién, de estudiante, y no así de persona, ¿no? Eso, ¿qué significa? ¿Significa que no lo habrá heredado? No, eso es falso. Lo ha heredado. Otra cosa es que como tienen el mismo nombre, lo ha puesto en segundo plano, lo ha ocultado en otras palabras. Está dando prioridad a su método mostrar antes que el método que ha heredado. Por lo tanto, acá, si quisiera utilizar el método mostrar de la clase padre-persona, entonces esta forma que se los estaba anotando acá no es la correcta. Definitivamente no es la correcta. ¿Cómo se soluciona eso? Cuando nosotros lo hemos dejado así, pensando que era el método mostrar de la clase persona, resulta de que el programa, el compilador de Java, lo ha interpretado como que se estuviera llamando a sí mismo varias veces. O sea, ahí mismo se ha ido llamando y llamando y llamando hasta que obviamente salga el mensaje de Stack Overflow. ¿Ah? Como en este caso, fíjense, varias llamadas en la misma línea. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el método heredado y el método que tenemos en nuestra clase tienen el mismo nombre, ¿no? Tiene el mismo nombre. Entonces acá, al pensar que estábamos utilizando el método heredado, ¿no? No había sido así, sino nos estábamos haciendo referencia a nuestro propio método mostrar. Ahora, ¿cómo podemos utilizar entonces el método heredado? Entonces, aquí es donde entra lo siguiente. Se utiliza una palabra, en este caso es la palabra super, que hace referencia a nuestra clase base, a nuestra clase padre. A continuación, hacemos un punto y utilizamos el método que necesitamos de la clase padre. En este caso, el método mostrar. Y noten que dice mostrar void persona.
¿Ah? Ahora sí, este método mostrar hace referencia al método heredado de persona. ¿Mm? ¿Y por qué tenemos que utilizar super? ¿Por qué? Porque el método heredado tiene el mismo nombre que nuestro método mostrar. Por esa razón, para poderlos diferenciar, utilizamos la palabra super. Pero ¿qué pasa si tuvieran nombres diferentes? Entonces no es necesario utilizar la palabra super, sino directamente this punto y elegimos el método que necesitábamos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el cambio radical. Ya no tendría que haber este mensaje. Vamos a ver. Guardamos. Ejecutamos el programa. Y vemos. Ahí está. ¿Qué les parece? Lo primero acá, a ver, vamos a ver dónde está el principal. Aquí. Este principal. De persona, aquí están los datos de persona. Y a continuación, los datos del estudiante. Desde acá ya serían los datos del estudiante. ¿Recuerdan? Tiene un nombre, fíjense, muy diferente al objeto persona, que es Rubén. En este caso, el estudiante se llama Elba Lazo. Su carnet de identidad, su año de nacimiento y, obviamente, su matrícula, su carrera y la cantidad de materias que lleva. Probablemente estos mensajes no sean adecuados, así que, fíjense, los voy a quitar por el momento. Esto de acá. Está bien, que se mantenga eso como persona. No, lo quitaremos nomás. Es que nos va a perjudicar. Así. Y más bien acá podemos colocar mensajes que diga así. Por un lado, y acá datos estudiantes. Guardamos, ejecutamos y listo. Aquí vamos a ponerle un salto de línea. Y ahí está. Datos persona y por otro lado datos de estudiante. Y fíjense que estudiante solamente definía número de matrícula, carrera y número de materias, pero gracias a la herencia ha heredado ahora tanto los atributos nombre, carnet y año de nacimiento, y nosotros por medio del constructor ya les hemos asignado nuevos datos. ¿Qué tal es? Si no hubiera herencia, tuviéramos que haber agarrado la clase estudiante y aquí tuviésemos que haber definido nombre, carnet de identidad, año de nacimiento, ¿no ve? Hubiéramos tenido que duplicar esos atributos, pero gracias a la herencia no es necesario volver a reiterar, ¿no? su definición, sino más bien simplemente esperemos a que nos haga heredar y listo. Y una vez que ya hemos aplicado la herencia, entonces acá o en cualquier otro método podemos utilizar esos atributos heredados como también los métodos, ¿no? Que hubiésemos heredado, ¿ya? Ahora, en cada una de estas clases no hemos definido getters y setters, ¿no? No hemos tenido la necesidad, pero a ver, veamos en persona, vamos a ver, aquí, rápidamente vamos a implementar source, generar getters and setters, de todito, listo, y le decimos generar, ahí está. Ahora, gracias a la herencia, nuevamente les repito, nos vamos a estudiante y noten acá, a ver, por ejemplo, en el método mostrar, this punto, y vamos a ver qué tenemos como métodos. Todos estos son atributos, ¿no? Estos. Los que están en color verde son métodos. Vamos a ver qué métodos los reconocemos. Aquí está uno. Get año de nacimiento. Get carnet de identidad. Get nombre. Mostrar. Setters. Set año de nacimiento. Set carnet de identidad. Set nombre. ¿No? Entre algunos métodos. La herencia es así de rápida y violenta, ¿no? Ya hemos heredado todo lo que tenía la clase persona, sin necesidad de volver a definir nuevamente todo de cero, ¿no? Incluso nos permite hasta de ganar tiempo en la codificación gracias a la herencia. ¿Qué les parece?
Ahora, algo similar se va a tener que hacer ¿con quién? Con docente y administrativo, ¿cierto? Porque es casi lo mismo. Ahora, aquí hay un detalle, y eso quiero mostrarles aprovechando esto. En la clase persona todos los atributos se han definido como protegidos, ¿cierto? Ahora, en la clase estudiante podemos visualizar cada uno de esos. 10 punto, ahí está el nombre, ¿ven? Que dice que lo hemos heredado de persona. Está el carnet de identidad, que lo hemos heredado de persona. Y está el año de nacimiento, que lo hemos heredado de persona, ¿cierto? Y es visible, ¿no? Porque obviamente acá está accesible para cada uno de ellos, ¿ve? La identidad y el nombre. Ahora, vamos a poner a uno de estos atributos con el tipo de acceso privado. A ver, que sea el año de nacimiento. Date. Ahora vamos a ver acá en estudiante. Nuevamente acá, vamos a buscar, primero, el nombre está, ¿no? Atributo heredado de persona. Carnet de identidad, también está aquí, heredado de persona. Ahora vamos a ver con el año de nacimiento. Ahora fíjense, he puesto algunas letras de ese atributo y noten que aquí no me muestra el año de nacimiento. ¿Mm? Ahora, ¿eso qué significa? ¿Significará que no lo hemos heredado? Eso es falso, lo hemos heredado, solo que esa herencia, particularmente para ese atributo, hace de que el tipo de acceso privado hace de que se herede, pero no pueda ser visible. Es como haber heredado, pero está oculto. Entonces, ¿cómo podría utilizar ese atributo que está oculto, ¿no? Que no es visible? En esos casos los vamos a tener que utilizar por medio de los getters y setters, que los hemos heredado, obviamente. Entonces, si quiero manejar el año de nacimiento y estaba definido como privado, entonces, bueno, no hay mucho problema. Lo voy a utilizar por medio de un getter. O podemos utilizarlo por medio de un setter. No hay ningún problema. Solo que esto es un método más, ¿se ubican? Un método más que hay que utilizar. A diferencia de directamente utilizar, por ejemplo, un carnet de identidad, yo ya le puedo asignar un valor que yo quiera o hacer lo que necesitemos. En cambio, con el otro hay que llamar todavía al método, ¿no? Setter, y después del setter recién, no sé, pues como parámetro, algo hay que enviarle. ¿Ah? Entonces, hace mucho el tipo de acceso de los atributos, ¿no? Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna consulta, tal vez, jóvenes, alguna pregunta, porque ahora lo que voy a hacer es implementar el par de clases que son persona y, mejor dicho, docente y administrativo, ¿ya? Y creo que nos da tiempo todavía como para implementar esta otra parte, ¿no? Aparte de estudiantes, ¿recuerdan? Había la clase auxiliar de docencia, entonces creo que me da tiempo para implementar. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, consulta, tal, jóvenes. A ver, por aquí creo que hay una pregunta. Para llamar, a ver, dice, para llamar solo super, ¿verdad? Sí, en el caso de que ya sean atributos o métodos tengan el mismo nombre, ya sea lo que estás heredando, esos métodos, tuvieran el mismo nombre de alguno de tus métodos. Entonces ya hay un conflicto, ¿te ubicas? Ya tienes dos métodos con el mismo nombre y el compilador no sabe cuál utilizar, si el tuyo o el heredado. Entonces, en este caso, en el lenguaje de programación en Java, el heredado ya lo pone en segundo plano, es como que te lo ocultara y va a dar prioridad a tu método. Pero, ¿qué pasa si tú realmente quieres utilizar el otro método heredado? Entonces, ahí recién utilizas la palabra super para referirte a ese método, que por alguna razón tiene el mismo nombre que nuestro método. Solo en ese caso. Pero, ¿qué pasa si el método heredado tiene otro nombre muy diferente al que tenemos? Entonces, la palabra super ya no es necesaria. Y aquí les voy a mostrar eso. Fíjate, acá en persona, en vez de mostrar simplemente el nombre del método mostrar, ¿qué pasa si le pongo mostrar P? Haría referencia de mostrar datos de persona. ¿Te ubicas? ¿Ya? Ahora, acá en estudiante ya no voy a tener ese problema. Ya no tuviera que utilizar el super. Fíjate acá. Vamos a suponer, ¿no? En este caso, utiliza la palabra this, punto, y ahora fíjate, mostrar, que se supone que es nuestro propio método mostrar, no quiero eso, sino sería el otro mostrar P. Aquí está el mostrar P.
y listo, porque es un método heredado, y ahí está. Y eso, obviamente, me va a dar el mismo resultado que hace un momento. Ya, a ver, veamos. Primero veamos lo que era anteriormente, aquí está. Ahora vamos a volver a ejecutar. Hemos modificado los nombres, si se han dado cuenta, de los métodos, ¿no? Ahora aquí no hay ningún método con el mismo nombre. Todos son diferentes. Entonces, por esa razón acá simplemente utilizamos this. Veamos el resultado. Al hacer el resultado, hay unos errorcitos por ahí. A ver, ¿cuál ha sido el error? Ah, ya, aquí de persona, ¿no ve? Ya no hay que mostrar, sino sería mostrar P. Y ahí está. ¿Ven? Vean esto. En el caso del estudiante, los mismos datos, ¿no? El nombre, carnet, año, matrícula, carrera y materias. ¿Ven? Me da el mismo resultado. Y es obviamente, ¿por qué? Porque, bueno, no hay conflicto de nombres, se ubican, ¿no ven? No hay conflicto de nombres, ¿no ven? Pero, como les digo, ¿qué pasa si algún ya analista ya les da el diagrama definido, los métodos, los atributos, y ven ahí que hay métodos que tienen el mismo nombre y ahora dicen, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, pues ahí metan el súper y ahí con eso ustedes ya tienen la opción de elegir método heredado o versus método que sea parte de la clase. ¿No ve? Entonces, en esos casos se utiliza la palabra súper, por si acaso. ¿Listo, Walter? Ok. Muy bien, esto lo voy a dejar como estaba para que ustedes tengan siempre como apunte. Espero que se haya comprendido esa parte de la explicación. Y aquí estamos. Bien, se los pondré de todas maneras acá, ¿no? Esto obviamente siempre y cuando los métodos heredados, ¿no? Tengan nombres diferentes a los de la clase. Los métodos de la clase. Los métodos de la clase. Entonces, si vemos que todos tienen nombres diferentes, entonces no se hagan problemas, simplemente utilicen un this. Pero en este otro caso ya no, ¿no? ¿Cuándo van a utilizar un super? ¿No? Cuando los métodos heredados tengan el mismo nombre que los métodos de nuestra clase. Métodos ahora tengan el mismo nombre. Los métodos de nuestra clase. ¿No? Listo, ya está. Listo, espero que con eso por lo menos ya se tenga una idea de cuándo utilizar. No hay mucho problema tampoco, ¿no? Pero es bueno saber cuándo, ¿no? Cuándo tengo que utilizar el super o cuándo no es necesario. ¿Ya? Bueno, hasta ahí, si se dan cuenta, ya está implementado. Ahora no les voy a explicar mucho porque lo que voy a hacer es básicamente lo mismo que ha ocurrido con estudiante, ¿no? Voy a implementar docente, administrativo. Yo creo que esta parte se los dejo para ustedes, ¿sí? Les voy a pasar el código fuente, ustedes van a completar esta parte, ya, a manera de práctica, de practicarse, ¿ya? Y más bien voy a implementar esta parte. Y de paso, esto más, ¿no? Que estaría interesante hacerlo, ¿no? A partir de acá. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a implementar enseguida. Así que esta parte lo voy a implementar. Esto es como, para ustedes como tarea. Ya esta parte, ustedes lo van a implementar. Les paso el código y ustedes lo van a implementar esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces vayamos continuando con esta parte. Vamos entonces ahora a... aquí. Ah, ya, aquí no hemos guardado. Aquí tiene que guardar. Ahora sí, ya. Está funcionando, a ver. Aquí ya no hay mostrar P, simplemente era mostrar. A ver. Sí, todo ok. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de docente. Aquí está docente y ahora aquí. Ya le aplicamos ya nomás herencia. Entonces, extends de la clase persona. Ya me está marcando desde de inicio. ¿Por qué? Porque dice, hubiese referido a su constructor, ¿eh? Constructor persona, no está definido, ¿no ve? Ya, entonces,
Ya de inicio me está indicando que sí o sí tenemos que utilizar su constructor. ¿No ve? Bueno, entonces, private. Vamos a definir acá nuestro constructor, vamos a generarlo, ¿ya? Generar source. Y vamos a ver, generar constructores desde la superclase. ¿Ve? Superclase, que es la clase base, ¿no? Son esos términos que les he dicho. Vamos a probar esta de acá. Ya, primero este otro. Source. Nuestro constructor, usando campos. Todo vamos a parametrizar. O podemos poner alguno por defecto. Que sea especialidad lo que vamos a definirlo por defecto, el resto que sea parametrizado, ¿ya? Le decimos generar. Fíjense, aquí ya está inhabilitado, ya no me da opción de decir omitir, por si acaso. Aquí ya ha dicho, no, sí o sí hay que utilizar y listo, no me da opción a deshabilitar. Así que le decimos generar y ahí está. Ahí está, muchachos, listo. Fíjense, su constructor. Nombre, carnet de identidad y año de nacimiento son los atributos, ¿lo ve? Heredados, que ya me lo está parametrizando, por si acaso. Y acá tenemos materia y sueldo. Especialidad hemos dicho que lo íbamos a hacer por defecto. Noten que estos tres parámetros ya me los está enviando al constructor de mi clase padre, que es persona. Pero no le voy a poner persona, sino nos vamos a utilizar el término de super. Esto hace referencia a que estos parámetros lo está enviando al constructor de la clase persona. ¿Y para qué lo está enviando? Para que pueda inicializar los atributos heredados, que son nombre, carnet y año de nacimiento, con algunos datos que le vamos a enviar a manera de parámetro. ¿Listo? Y el resto, fíjense, simplemente le asignamos. Y aquí faltaría simplemente asignar a especialidad. A ver, una especialidad, podemos colocar ingeniería del software. Ingeniería de software. ¿Qué tal? ¿No ve? Ya está. Ahora lo único que nos falta es definir un método a mostrar. ¿Saben? Aquí yo, en vez de poderle mostrar, le voy a poner a mostrar E, o mostrar D, D de docente, por ejemplo. ¿Listo? No va a llevar parámetros, y bueno, aquí vamos a desplegar. Primeramente, desplegaremos todo lo que hemos heredado. Entonces, acá, dis punto, y tengo la opción de utilizar el método mostrar de persona. Es un método heredado. Ese se encarga de mostrar nombre, carnet y año de nacimiento. A continuación, nos encargamos de mostrar los atributos de docente, que en este caso va a ser el número de materias. Y es un número de materias. Otra vuelta acá. Vamos a especialidad. Especialidad. Y por último, el sueldo. Aquí no hemos tenido ningún problema, ¿no? Específicamente en docente, ¿saben por qué? Porque a nuestro método mostrar le hemos dado el nombre de mostrar D. Y lo que estamos heredando de persona es mostrar. Entonces, aquí no hay ningún conflicto de nombres, ¿no? Ninguno de los nombres son similares, todos son diferentes en el caso de los métodos. Entonces, aquí no necesito utilizar el super para distinguirlos, sino simplemente como habitualmente lo utilizábamos. Ya está. Ahora vamos a crearnos un objeto de la clase docente. Entonces, acá nos vamos, decimos de la clase docente de new docente, y hay que enviarle todos estos datos. Un nombre. Nombre de docente. Le pondremos Armando.
Paredes. La entidad 55525. Año de nacimiento, le pondremos 1900. Uy, muy antiguo, ¿no? 1985. Número de materias, le pondremos, dicta, digamos, 3 materias. Sueldo, 3000. Listo. Esa. Y ahora vamos a ver acá, una vez que hemos creado, vamos a desplegar sus datos. Ponemos un mensaje y ahí que diga, un salto de línea, datos de docente. Acá agarramos al objeto de punto mostrar. Y ojo, aquí este objeto método mostrar, fíjense, puede utilizar el método mostrar aquí, pero ¿saben qué es lo que va a ocurrir? Solo va a mostrar datos de persona. O puede utilizar mostrar de, y ahí ¿qué es lo que va a mostrar? Datos de docente. Si elijo el primero, el docente se está comportando solo como persona. Va a mostrar solamente datos de persona. Hay error, dice, porque es aquí este. Ahora vamos a ver. ¿Ven? Datos de docente y solamente muestra datos de persona. O sea, aquí el docente se está comportando como persona y no como docente. Pero aquí basta con llamar al otro método. Aquí ahora el objeto docente se está comportando como docente porque está mostrando, desplegando todos los datos, ¿no? Como docente, desde nombre, carnet, año de nacimiento, número de materias, especialidad y sueldo. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y lo hemos hecho rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a la herencia, pues heredamos todos esos métodos y esos atributos. Si no hubiera herencia, tuviera que duplicar en cada clase, ¿no? Imagínense, si no hay herencia, en cada clase, ¿no? Digamos que no hay herencia, aquí no hay ningún tipo de relación, en cada clase había que colocar nombre, carnet, año de nacimiento, nombre, carnet, año de nacimiento, nombre, carnet, año de nacimiento. Y sus propios atributos, pues, nos toma tiempo. Nos toma tiempo. Entonces, gracias a la herencia, más bien, esto se reduce ese tiempo y lo único que nos encargamos es definir nuestros propios atributos y métodos y el resto lo estamos recibiendo como herencia. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? La herencia. Lastimosamente no hay herencia múltiple, pero si así nomás vemos en herencia simple, en herencia múltiple, es todavía más bonito, es más interesante, es más poderoso, digamos. ¿Mm? Pero bueno, lamentablemente en Java y en C# no nos han dado ese privilegio de utilizar la herencia múltiple, ¿no? Probablemente nos han visto con cara de monitos y han dicho, no, le damos este gilet y ¿qué hará? Se va a cortar la cara. Por eso solamente herencia simple y listo, y herencia múltiple no nos han dado chance, ¿no? De poderlo implementar. Listo, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, dice. Ok, está bien, esta parte ustedes lo van a hacer como trabajo, como tareita, ¿está bien? Esta parte, la clase administrativo, ya, que es una clase hija-hijo de la clase persona, ¿están? Ustedes lo van a hacer esta parte, ¿de acuerdo? Les voy a pasar el código fuente y ustedes lo van a completar, ¿ya? Lo que sí voy a hacer, y voy a aprovechar ahora, es de hacer esto más, ¿ah? Vamos a ver aquí cómo es que la clase estudiante, aparte de ser clase hijo o hija, también había sido clase padre ¿de quién? De la clase auxiliar de docencia. Entonces, esta parte vamos a hacer ahora con ustedes, ¿ya? Muy bien, para eso fíjense acá, no se olviden, por favor, administrativo. Aquí se los voy a colocar entre comentarios. Implementar, ¿no? Tarea, vamos a colocar aquí. Tarea. Implementar. ¿No? Mientras van peregrinando a Copacabana, ahí en el camino pueden estar implementando, ¿ya? De acuerdo a manera de reflexión, ¿ya? Ahora, acá en nuestro proyecto, clic derecho, vamos a crearnos la clase auxiliar de docencia. Auxiliar docencia. ¿Qué más? Nada más, finalizamos. Y aquí estamos, auxiliar de docencia, no tiene nada. Vamos a
rápidamente implementar. Ahora, primer cambio que tiene que ocurrir aquí. Fíjense, auxiliar de docencia es clase hijo-hija de estudiante. Por lo tanto, aquí, ¿qué tenemos que poner? Extens. Y aquí el nombre de nuestra clase padre. ¿Cuál es el nombre de nuestra clase padre? Estudiante. ¿No? Hasta ahí. Este error ya saben por qué le sale, porque tenemos que utilizar el constructor de la clase estudiante. Eso ya no hay donde perderse. Segunda cosa, a ver, primero definimos ahora nuestros atributos, ¿ya? En este caso, como es la clase la última, ya no hay más clases que se vayan a derivar o a extender de la clase docencia, es decir, la clase auxiliar de docencia ya no tiene más clases hijos o hijas, entonces el tipo de acceso de sus atributos va a ser privado. Private, carga horaria, de tipo entero, carga horaria. Private, número de materias que dicta, de tipo entero. Número de materias. Puesta a su cargo. ¿Ya? Private, de tipo string, las materias, ¿no? Materias que está a cargo, ¿no? ¿Qué materias tiene? ¿Qué materias dicta ayudantía? Entonces, de tipo string, definimos un vector, le pondremos aquí el nombre, materias, creamos nuestro vector. De tipo string, y le damos el tamaño. 3 como máximo, ¿ya? Listo, ya está. ¿Qué más? Tenemos que definir nuestro constructor, así que vamos a generar source, generar constructor usando campos. Ahora aquí, definimos que todo sea parametrizado o algunas cosas podríamos definir por defecto. A ver, la carga horaria, ¿les parece? La carga horaria, no, la carga horaria, número de materias que dicta. Ya, ¿saben? Número de materias que dicta y materias lo vamos a predefinir. ¿No predefinir sería o no? Sí, esos dos que sean por defecto y el parametrizador a carga horaria. Ya. Y de paso aquí, seguramente, fíjense, ya no me da opción de, ¿no? De decir que no quiero constructor. Ya me está obligando. Así que simplemente le digo generar. Ya está. Ahora vamos a ver cómo está la situación de esto. Listo. Auxiliar de docencia, número de matrícula, número de materias, nombre, identidad, año de nacimiento y ¿qué más tenemos? Carga horaria. Nuestro constructor, que viene a ser estudiante, veamos estudiante, ¿cómo era su constructor? Tenía 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. Matrícula, número de materias, nombre, carnet y año de nacimiento. Entonces, aquí tenemos matrícula, número de materias, ¿no? Nombre, carnet y año de nacimiento. Esto, si se dan cuenta, hay que enviarlo al constructor de nuestra clase padre, que en este caso es estudiante. Aquí está matrícula, materias, nombre, carnet de identidad, año de nacimiento, Y carga horaria solamente es al atributo carga horaria. Ahora, ¿qué pasa con número de materias que dicta y el vector? Esos los vamos a predefinir. This punto, por ejemplo, número de materias que dicta. Le vamos a asignar, ¿qué les parece? 2. Y acá voy a agarrar ya directamente el vector, que viene a ser materias, ¿sí? Y le voy a decir en la posición 0, vamos a dar ahí un nombre de materia. Sea inf 121. Is punto mat, como son 2, entonces tenemos que tener 2 materias. Esto va a estar en la otra posición. Y acá, lab 121. Listo. Y está. Y el error, si se dan cuenta, ya desaparece. ¿Qué les parece? Ahora lo que nos falta es el método mostrar. Public void mostrar. Y ahora aquí le voy a dar un nombre para el auxilio de docencia. Mostrar A, que haga referencia a mostrar datos del auxiliar de docencia.
Entonces, en este método, lo que tenemos que hacer inicialmente es mostrar todos los datos heredados de estudiante. Entonces, por ahí ponemos un dis, punto, y ahí buscamos si tenemos algún método que me permita mostrar todos los datos heredados. A ver, aquí son atributos, nada que ver, todo lo que está con verde. Acá tenemos un equals, nada que ver, un get año, nada que ver, identidad, nada que ver. Fíjense que estos, año de nacimiento y identidad, los hemos heredado de persona, pero de manera indirecta por medio de ¿quién? De estudiante. ¿Ah? Por si acaso, ¿no? Luego, get nombre, nada que ver, mostrar. Ah, este mostrar me interesa. Este mostrar, porque tengo mostrar a, digo, método mostrar, que es de estudiante, y el mostrar a, que es de la clase auxiliar de docencia. Este es el que estamos definiendo, así que este no nos ayuda. Este es el que necesitamos. ¿Listo? ¿No? No tengo que utilizar super porque los métodos son diferentes, ¿no? Diferentes nombres, obviamente. Y a continuación lo que hacemos ahora es mostrar todos los datos que tenemos ahora únicamente de auxiliar de docencia. Entonces mostramos desde lo que viene a ser carga horaria, dis.carga horaria. A continuación es número de materias que dictan. Número de materias. Así. Por último, hay que desplegar, ¿no?, los datos del vector. Pero lo puedo hacer así, ¿no? No necesariamente con un for, ¿están de acuerdo? A ver, podemos hacerlo directamente. Dis.materias 0. Y ponemos un salto de línea y concatenamos con dis. Como son dos posiciones, como sumo. Podemos hacerlo así. Ahora, con un for también pueden hacerlo, pero ya está, así. Ahora, una vez realizado esto, nos vamos al principal y aquí nos vamos a crear un objeto. Clase auxiliar de docencia. A le vamos a poner new. Ya, ahí le tenemos que enviar ahora el número de matrícula. Pondremos ahí un 78999. Número de materias que dicta, vamos a poner 2. A ver, un ratito, esa parte no me gusta. Número de materias y ya. Ah, ya. Aquí, este número de materias no es el número de materias que dicta, sino es el número de materias que como estudiante está cursando. ¿Ven? No se olviden que el auxiliar de docencia es, pues, estudiante, lleva alguna cantidad de materias y además dicta también materias, ¿no ve? Entonces, aquí, por favor, que se entienda bien esta parte. ¿Mm? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Lo hemos detenido? Sí, ¿no? Ah, no, ¿cómo era? ¿Cómo era? No, aquí estábamos, aquí. Aquí. La matrícula, y aquí, esta parte, lo que me está diciendo es número de materias que lleva el auxiliar de docencia. Como estudiante, lleva una cantidad de materias. Vamos a ponerle que es 5. El nombre del auxiliar de docencia. ¿Qué nombre le damos ahora? Soy la... Y su identidad. 1, 2, 2, 1, 2. Año de nacimiento. Le pondremos, no sé, 2000, por ejemplo, el año de nacimiento. Y la carga, ese no es año de nacimiento, ¿es año de nacimiento? Sí, ¿no? A ver. Tengo aquí. A ver, número de matrículas, número de materias, nombre, carnet, está bien, año de nacimiento. Y el último es carga horaria. Esta carga horaria puede ser 32, haciendo referencia a que es a 2 materias. ¿Listo? Ya está. Y bueno, acá al final vamos a hacer. Y datos de auxiliar de docencia. A punto mostrar. Y tengo la opción simplemente de que
aporte como estudiante o como auxiliar de docencia, ¿ven? Aquí también entra el otro tipo de polimorfismo, que es el rol. En este caso, como auxiliar de docencia. ¿Listo? Ejecutamos el programa y vemos. Ahí está. Auxiliar de docencia tiene más datos, ¿no? Nombre del auxiliar, carnet, año de nacimiento, número de matrículas, carrera a la cual pertenece, número de materias que cursa, carga horaria de sus materias que dicta, cuáles son esas materias que dicta y cuántos, son 2 y las materias son infilab. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, por ejemplo, nuestra herencia, ¿ya? La herencia. Espero que se haya comprendido. Y esto enseguida les voy a pasar por la forma, ¿ya? Tenemos una sesión más de herencia, por si acaso. Así que esta de acá ha sido para que ustedes puedan ver cómo se implementa la herencia. La próxima clase vamos a hacer ya ejercicios, porque aquí lo único que hemos visto es cómo hemos heredado y cómo estamos utilizando lo heredado, pero nos falta hacer ejercicios, ¿no? Hay ejercicios bien interesantes en los cuales la herencia también colabora mucho, ¿ya? Bueno, muchachos, no sé si alguien tiene alguna consulta y si no, finalizamos acá. Este ejemplo se los voy a colgar en la plataforma. No se olviden que tienen una tarea adicional, que es esta parte. Probablemente la siguiente sesión tengamos que trabajar con este mismo diagrama, así que es necesario que ustedes esto lo tengan que completar. ¿Ya? Completen, por favor, hasta la parte de crear un objeto y mostrar datos, ¿ya? En la parte de administrativo. Aplíquenle la herencia, todo eso. Y la siguiente clase podemos trabajar con este ejercicio en una primera hora, haciendo algún par de ejercicios, y en una segunda hora ya podemos hacer otra implementación de otro diagrama jerárquico. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, no sé si tiene alguien alguna consulta, y si no, quedamos ahí, sí, lo vamos a hacer. Y la siguiente clase, obviamente, el próximo martes, lo vamos a realizar ya de manera presencial, ya de manera presencial. ¿De acuerdo, muchachos? Solo por esta ocasión, de manera virtual. Bueno, preguntas sobre los proyectos. Tengo la confirmación, ¿no ven? Recuerdan de los que asisten a los laboratorios en función a esos, a esa lista les voy a asignar proyectos, ¿ya? Voy a publicar el grupo de los estudiantes. Creo que también está su carnet, ¿no ve? Que, bueno, su celular que me han llenado en el formulario, entonces con eso se van a poder contactar y ya nomás ponerse a trabajar. Lo que sí sería bueno es definir grupos de cuánto, muchachos. ¿De 2? ¿De 3? ¿De 4? ¿O de 5? Eso habría que definir, ¿no? ¿De cuánto podría ser factible? ¿De cuánto sugieren jóvenes antes de que nos vayamos? Ya es ahorita, ¿no? Tienen clases. Hay algo que también no tienen, no se olviden de algo, que mientras más personas hayan, la forma de participación y, digamos, de interacción es menos. Porque de los 5, generalmente, 1 o 2 no van a hacer nada. Les diré así, francos. Tal vez les van a traer el chisito, ¿no? El pilfrut, digamos, ¿no veo? O les va a servir el cafecito, el té, digamos, pero nada más. Pero no van a hacer nada. Pero después no se olviden, ¿no? Que el resto que trabaje va a decir, pero él no ha hecho nada, pero él ha hecho esto. Y hay esa cuestión de ¿no? De acusarse, ¿no? Que no han hecho y todo eso. Y es bien problemático, les diré, ¿no? Yo creo que de 3 sí sería factible, porque mínimo entre los 3 van a repartirse tareas. Pero ojo, el proyecto también puede hacerse un poco largo, entonces también necesitan manos, ¿no? Para poder trabajar ahí bien. 4. Yo creo que con 4, ¿sí? Con 4 estaría, me parece correcto. Y pues les digo, una de dos, o yo formo los grupos o ustedes, pero ya teníamos que esperar hasta el martes, muchachos. Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque ahorita ya estamos entrando a la parte de herencia. Está bien, si lo hacemos el próximo martes, muchachos, ya con ustedes, porque los que asisten al laboratorio se supone que también son los interesados, ¿no ve? Porque ahorita, por ejemplo, yo tengo la lista de los 70 y de los 70 solo han asistido a la defensa 60. O sea, hay 10 que no sé ni quiénes son, ¿no ve? Y
Y por ahí justo con uno de ellos les voy a poner como grupo y nunca van a asistir, entonces al final se van a perjudicar nomás. Yo creo que con ustedes, el día martes a primera hora nos reunimos y ahí ya nomás entre ustedes, ya ahí viendo cara a cara, ¿no? Face to face, como dicen, y ahí se comprometen, pues, ¿no? A ser parte del grupo y a no fallar, ¿no? ¿Listo? Entonces el día martes, y de acuerdo a eso, vamos a tener tiempo. Yo creo que vamos a tener tiempo para alcanzar a desarrollar nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces el próximo martes, sin falta, formamos nuestros grupos. ¿Ya? Vayan pensando, creo que de 4 estaría bien y creo que el martes ya con los interesados, ¿no? Interesados que realmente asisten y, bueno, pues se supone que van a estar, van a hacer el proyecto. ¿Ya, muchachos? Podemos, Miriam, escribirme al grupo de WhatsApp, por favor. A mi personal nomás, ¿no? Con el paralelo, la materia y tus datos, ¿ya? Para que verifiquen la lista. Ya, muchachos. Otra cosa más, he estado viendo que los resultados de las defensas ya los tengo, los voy a publicar en este par de días. Y vean, por favor, ahí nomás buenas notas de manera grupal, ¿no? Así que creo que nomás has resultado, ¿no? Has resultado. Me parece que todos los que han asistido de alguna forma han aprovechado, digamos, en ese sentido, uno de colaborarse en la defensa. No es normal, les diré, ¿no? Porque el resto creo que lo hacen de manera individual, así que espero que no estén comentando. Me van a jalar las orejas los otros docentes y el día que me jalen las orejas, ese día se termina su defensa grupal. Así que no quisiera escuchar por ahí que, ay, no, dice que usted está tomando defensa grupal y me van a colgar a mí. Y no, por ahí me cuelgan de algún lugar que me va a doler. Así que, muchachos, callados, ¿ya? Si alguien ya ha hablado, mejor que lo vaya a buscar y bueno, pues le dé su chisito para que esté calladito, ¿ya? Entonces, muchachos, tenemos una clase más, vamos a platicar y la defensa es la subsiguiente. ¿Ya? Otra cosita más, y eso también quiero aclarar, no es porque yo quiera tomar la selección grupal, es que lastimosamente el laboratorio que nos han asignado es pequeño. ¿Dónde vamos a pasar clases? Los otros paralelos tienen, creo que el laboratorio del fondo, donde tienen como alrededor de 60 máquinas, creo. Y otros tienen el laboratorio, el 1 y el 2, ¿no ves? El LASIN, tienen 2 ambientes. A nosotros nos han dado ese chiquitito, bien pequeñito. Bueno, pues, ni modo, nos han obligado nomás a realizarlo de esa manera, ¿no? Así que no es porque yo quiera, ¿no? Por mí individualmente tuvieran que hacerlo, pero bueno, pues, dadas las cosas, ¿qué podemos hacer? Hay que nomás pasarlos y hacerlos en grupo, han visto que no ha dado resultado, hemos perdido tiempo nomás, ¿no ve? Ya, muchachos, entonces quedamos en eso. Aprovechen estos días de reflexionar. Semana Santa, van a viajar, van a peregrinar con mucho cuidado. Una piedrita, por favor, y golpeándose en el pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y bueno, pues nos encontramos con ustedes el próximo martes. Y por ahí nos encontramos en Copacabana también allá, ¿no ve? Bueno, muchachos, cuídense entonces, que tengan buen resto de jornada. El material se los voy a subir a la plataforma y también les voy a compartir una sesión, ¿no? De herencia, ¿ya? Para que ustedes puedan repasarlo con más tiempito. Jóvenes, si no hay más preguntas, nos encontramos con ustedes el próximo martes. Cuídense, muchachos, cuídense. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego, Alicia, gracias. Hasta luego, muchachos, cuídense. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.